Hemos venido a adorar a nuestro Dios, es bueno alabarle. Por eso el grupo de alabanza nos dirige y nos acompaña en este acto tan fundamental en la vida también del creyente, alabar a nuestro Dios. Yo recuerdo cuando estaba hablando Dulce de algunas anécdotas que ocurrieron con mi madre. En los últimos años, los hijos y nueras nos dedicábamos a cuidarle los fines de semana. Y en más de alguna ocasión, estando dormido, oía voces y me desperté y fui al cuarto a ver qué pasaba con mi madre, ¿no? Y me encontraba a mi madre con el himnario ahí cantando. Dice, no he podido dormir y estoy cantando, ¿no? Qué bueno es alabar al Señor. Bueno, seguimos, hecho este alto, seguimos con nuestra carta a los filipenses. Como sabéis, las últimas 3 semanas estamos considerando esta carta de Pablo y hemos denominado a esta serie de predicaciones Vivir es Cristo. Y en el día de hoy yo también le he puesto título a la predicación. No es una de las cosas que me gusta hacer, pero a veces lo hago, ¿no? Y el título que le he puesto es Cuando Cristo es el centro, vivir y morir tienen sentido. Y lo digo otra vez, repito, cuando Cristo es el centro, vivir y morir tienen sentido. Y estaba pensando, por lo que luego leeremos este pasaje que consideraremos en el día de hoy, que vivimos en una cultura que está obsesionada con prolongar la vida. La meta principal parece ser muchas veces que es llegar bien al final, evitar el sufrimiento, reducir los riesgos, tener el control. Y por eso muchas veces nos asaltan, ¿verdad? O estamos rodeados con frases que son de esas inspiradoras, que van en esa misma dirección. Estamos rodeados de frases en las redes sociales, en tazas a veces, son eslogans, en conferencias, también en sermones. Frases que animan por un momento, pero que rara vez transforman nuestra vida. Y lo curioso es que mientras buscamos cómo vivir mejor, casi nunca nos detenemos a preguntarnos, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Pablo en esta carta, cuando escribe a los filipenses, no está escribiendo, como ya se ha mencionado anteriormente, desde un retiro espiritual, ni desde una etapa cómoda de su ministerio. Está escribiendo encadenado desde una prisión romana. Y él no está controlando su agenda, por lo tanto, no sabe cómo terminará su proceso legal, no tiene ninguna garantía de futuro. Y aún así no escribe, eso es lo que vemos, no escribe con ansiedad ni con resentimiento, escribe con una calma profunda y con un gozo decidido. Y cuando leemos estas palabras de Pablo en la carta, yo pienso que eso nos obliga a hacernos una pregunta que a veces se vuelve incómoda. ¿Qué sostiene a una persona cuando todo lo demás ha sido removido? Cuando todo está en contra nuestra. ¿Qué es lo que lo sostiene? Y desde esa celda, Pablo nos ofrece, no nos ofrece una motivación pasajera, nos ofrece una redefinición radical de lo que es la vida. Porque él ya resolvió esa pregunta que muchos evitan durante muchos años. ¿Para qué vivo? Él la resolvió. Y su respuesta no es una idea, es una persona. Él dice, para mí el vivir es Cristo, Cristo. Y esto no es poesía cristiana, no es una frase inspiradora, es un lenguaje de alguien cuyo corazón ya fue profundamente transformado. Vamos a leer el pasaje
que estaremos meditando en el día de hoy y luego quizás lo analizaremos de forma troceada. Dice así Filipenses capítulo 1, versículo del 19 al 26. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pensando en todo lo que acabamos de escuchar, estaba pensando que cuando Cristo es el centro, la vida tiene sentido. Y que la primera evidencia de este cambio aparece en cómo respondemos a las circunstancias difíciles. Cuando Cristo es el centro, el futuro deja de dominarnos. Fíjate, vuelvo a leer los versículos 19 y 20. Porque sé por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo aquí, cuando escribe, no está negando la dureza de su situación. Está preso injustamente, está limitado, está expuesto al rechazo y a la posibilidad de su muerte. Sin embargo, él se rehúsa a interpretar su realidad solo desde lo que está pasando, solamente desde su circunstancia. Él mira sus circunstancias desde otro punto de vista, desde otro lugar, desde el propósito de Dios. Y Pablo espera un veredicto, no sabe qué va a decidir Nerón, pero Pablo no vive pendiente del César, sino pendiente del Señor. Y él sabe algo más importante: Dios ya ha decidido. Y por eso puede decir con confianza, como hemos leído, esto resultará en mi liberación. Y la palabra que utiliza aquí, que está traducida como liberación, es la palabra salvación. Pablo no está escribiendo y está siendo ingenuamente optimista. Está expresando una convicción profunda. La última palabra nunca la tiene el poder humano para los hijos de Dios. Y Pablo entiende que hay dos tribunales que están funcionando al mismo tiempo. El tribunal del César, pero también el tribunal de Dios. Y aunque el primero, el del César, pueda condenarlo, el segundo ya lo ha declarado justo. Tú te imaginas, no sé si alguna vez has estado en algún juicio o en algún tribunal. Y la verdad no es una experiencia muy grata, eso es así. Pero imagínate a alguien que entra a una sala de juicio sabiendo que el juez ya ha decidido a su favor. Eso cambia todo, lo cambia todo. Cambia tu postura, cambia tu tono, cambia incluso tu manera de respirar. Y aquí está la clave. Pablo no está definiendo su futuro por las circunstancias, sino por la soberanía de Dios. Y como también dice, por la oración de la iglesia y por la presencia activa del Espíritu
de Cristo. Y eso cambia todo, cambia su postura, cambia su tono, cambia su temor. Pablo no enfrenta el juicio para salvar su vida, sino enfrenta el juicio para honrar a Cristo. Por eso dice, no ora principalmente para salir de la cárcel. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Ora para no avergonzar a Cristo. No pide comodidad, lo que está pidiendo es valor. Como hemos leído, mi anhelo y esperanza es que nada seré avergonzado, sino que Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Él tiene su corazón centrado en Cristo. Por eso la pregunta de Pablo no es, ¿qué va a pasar conmigo? Eso no es lo que Pablo pregunta, sino lo que se pregunta Pablo es, ¿será Cristo visible en mí pase lo que pase? ¿Será Cristo visible en mí pase lo que pase? En lugar de preguntarse, ¿por qué me está pasando esto? Pablo se pregunta, ¿qué está haciendo Dios a través de esto que estoy pasando? Y la respuesta lo llena de esperanza. El Evangelio avanza, como vimos la semana pasada. Cristo es anunciado aún en medio de las dificultades. John Stott escribió en uno de sus libros, la prueba suprema de la vida cristiana no es cuánto evitamos el sufrimiento, sino cuánto reflejamos a Cristo en medio de él. Así que pensemos, esto nos tiene que hacer pensar en cómo reaccionamos cuando un plan importante para nosotros se cancela, un trabajo que no se da, una enfermedad inesperada, un problema familiar. Y nuestra reacción inmediata muchas veces es así, todo se arruinó cuando nos pasan ciertas cosas, ¿verdad? Todo se arruinó. Pablo nos invita a replantearnos la situación con esta pregunta, ¿qué permanece intacto si a pesar de todo Cristo sigue siendo anunciado? Y esta manera de pensar es el resultado de una transformación del corazón. El gozo cristiano no es algo que surja por sí solo, ni significa tampoco ignorar el sufrimiento como si fuéramos estoicos. Es una elección que nace de confiar en Dios. Por eso decía C.S. Lewis, la fe no es el sentimiento de que Dios hará lo que queremos, sino la certeza de que Dios hará lo correcto. Cuando el bienestar personal se convierte en la medida principal de nuestras circunstancias, cualquier dificultad se siente entonces como un fracaso. Pero cuando la exaltación de Cristo ocupa el lugar principal en nuestra vida, incluso las situaciones más injustas adquieren entonces un nuevo significado. Esta, yo ya lo sé, que no es una promesa fácil, ¿verdad? No es algo fácil de vivir así, pero sí que es una esperanza sólida cuando confiamos en el Señor. Dios no está ausente en el sufrimiento ni ha perdido el control de la situación. Y fíjate lo que dice Pablo, dice que Cristo es magnificado en medio de esas circunstancias. Cuando Él se vuelve más grande que nosotros, Cristo es magnificado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será Cristo magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. Y cuando Pablo está diciendo esto, que será magnificado en su cuerpo, esta utilización de esta palabra es una palabra muy gráfica. Magnificar significa hacer algo grande, visible, evidente. Y Cristo no se magnifica cuando todo sale bien. Eso es así. Se magnifica cuando su valor se hace evidente en medio de la pérdida, en medio del dolor,
en medio de la amenaza. Había un cántico que hemos cantado esta mañana que más o menos iba por esta línea. No con estas palabras, pero la poesía iba en esta línea, ¿no? A veces las cosas van bien, pero hay otras veces que no van bien en nuestra vida. Cristo se magnifica, se hace visible, se hace evidente, patente en nuestra vida cuando las cosas no van bien, no salen bien. Y Pablo no quiere utilizar su juicio, el cual está esperando, para demostrar su inocencia, sino para exaltar, para magnificar a Cristo, a su Señor. Y en esto Pablo no está haciendo otra cosa que seguir el ejemplo de Juan el Bautista. ¿Os acordáis de aquellas palabras? Es necesario que Él crezca, que Él sea magnificado, pero que yo mengüe. A veces podríamos utilizar para situar un poco la idea de magnificar a nuestro Señor un objeto, ¿no? Como un telescopio. Un telescopio no crea estrellas, solamente las acerca y las hace visibles. Las estrellas siempre han estado ahí, enormes y brillantes, aunque nuestros ojos muchas veces no las perciban. Pues de la misma manera nuestra vida está llamada a ser una lente que acerque a Cristo hacia los demás. Para muchas personas Cristo es distante, está lejos, es irrelevante, pero cuando ven a un creyente atravesar una crisis con fe, con esperanza y amor, Cristo se vuelve cercano y se hace grande. El telescopio acerca las cosas distantes y podríamos hacer servir también el ejemplo de un microscopio que hace las cosas pequeñitas que se vean muy grandes. Para el que no cree, Cristo no es muy grande. Otras personas y otras cosas son mucho más importantes. Pero cuando observa a un creyente pasar por una crisis, debe ver cuán grande es Cristo en realidad. Nuestra vida debe ser esa lente que hace a un Cristo pequeño verse grande y a un Cristo que es distante verse cercano a los demás. Y cuando Pablo dice que Cristo será magnificado en su cuerpo, está diciendo: quiero que al mirarme otros vean cuán grande es Cristo. Y eso redefine nuestra manera de enfrentar las crisis, la enfermedad, la injusticia, la incertidumbre. No se trata solamente de salir adelante, como muchas veces pensamos, sino de mostrar en medio de ello quién sostiene nuestra vida. Por eso vuelvo a repetir, Cristo no se magnifica cuando todo sale bien. Cristo se magnifica, se hace grande cuando su valor se vuelve evidente frente a la pérdida, el dolor o la amenaza. Y Pablo no solo nos muestra cómo interpretar sus circunstancias, también nos revela el principio que gobierna su vida. Y lo encontramos en el versículo 21 que antes hemos leído. Vivir es Cristo, el centro que redefine todo. Dice el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el corazón del texto y de la serie que estamos considerando en estas semanas. El versículo no es una frase bonita ni un lema para camisetas. Cuando Pablo afirma, para mí el vivir es Cristo, no está diciendo simplemente que Cristo es importante para él. Está diciendo que Cristo define todo lo que la vida significa. Es una confesión de identidad. Es una declaración totalmente radical. Cuando Pablo dice el vivir es Cristo, está diciendo, Cristo es la razón por la que me despierto. Cristo define mis prioridades. Cristo orienta mis decisiones. Cristo es la medida de lo que vale la pena. Para Pablo la vida no gira alrededor de logros personales, de seguridad, de reconocimiento o de comodidad.
Y fíjate bien, Pablo no dice, vivir es servir a Cristo. Tampoco dice, vivir es hablar de Cristo. Ni tampoco vivir es trabajar para Cristo, que todo esto está muy bien. Pero dice algo más profundo. Cristo no es lo que hago, es donde vivo. Es donde vivo. Cristo no es parte de su vida, no ocupa un lugar en su agenda. Cristo es el eje sobre el cual en su alrededor gira todo. Un predicador dijo que la vida es aquello por lo cual vivimos. Y el propio Dietrich Bonhoeffer escribió, pienso que esta frase en algún momento ya la cité, cuando Cristo llama a un hombre, le llama a venir y morir. ¿Morir a qué? Morir al ego, morir al control, morir a la idea de que la vida gira en torno a mí. Y en nuestra cultura la vida suele definirse así, suele definirse por los logros, por la estabilidad emocional, por la seguridad financiera o por la realización personal. Pero Pablo está redefiniendo completamente esta ecuación. El vivir es Cristo, dice. Significa que mis metas, mi tiempo, mis expectativas quedan totalmente subordinadas a Él. Una imagen que puede servirnos de ilustración de esto mismo es la de un GPS. No sé si en el coche algunos tenéis un GPS. Tenéis el Maps, que también funciona como tal, ¿no? Si el destino del GPS está mal configurado, no importa cuán avanzado sea el aparato que tienes, no importa la tecnología que tenga el sistema, siempre nos llevará al lugar equivocado. Si tú pones la dirección mal, por muy bueno que sea el aparato, siempre acabarás en un lugar que no es el que deseas estar. Y lo que Pablo nos está diciendo, que él tenía el destino y la orientación correcta en su vida, la gloria de Cristo, es lo que dice. Por eso incluso los caminos difíciles tenían sentido para él. Y por eso Pablo puede decir algo que suena escandaloso o que suena impensable en nuestra cultura. El morir es ganancia. ¿Lo has pensado alguna vez? No sé si alguna vez has utilizado en tu vida este texto para ti mismo. El morir es ganancia. Y si lo has hecho, normalmente ha sido como escapismo de esta vida presente, ¿no? Cuando hay problemas, yo ya me gustaría partir, ¿no? Como aquel cómico que repetía una y otra vez, no tengo ganas de nada más que de morirme. Pero no es así, no es este el sentido en que Pablo está diciendo que el morir es ganancia. Él podía decir el morir es ganancia no porque despreciara la vida, sino porque amaba más a Cristo que a la vida misma. Porque la vida solo tiene sentido si Cristo es la razón fundamental de la misma. Cuando Cristo redefine lo que significa vivir, también redefine lo que significa morir. Por eso él podía decir, y morir es ganancia. Y Pablo está en esta situación, y delante de esta situación, de la espera de ese juicio legal, aunque él está tranquilo y confiado, tiene un dilema santo entre el deseo personal y la necesidad de la iglesia, la necesidad del reino. Dice el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo es honesto. Está dividido, está presionado por dos posibilidades. Partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor, pero también reconoce que permanecer en la carne es más necesario para la iglesia. Y Pablo habla de la muerte con
una serenidad desconcertante. No porque, como decía antes, desprecie la vida, sino porque su esperanza está anclada más allá de esta vida. Morir es ganancia porque significa estar con Cristo. El punto es este, estar con Cristo. Por ello declara que el morir es ganancia, porque significa estar con Cristo, como veremos luego en el versículo 23. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, dice en el versículo 23, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque podemos conocer a Cristo espiritualmente aquí y ahora, pero Pablo está diciendo que lo conoceremos perfectamente después de la muerte. Por eso ahí su deseo y su anhelo de estar con Cristo, de partir. Vivimos en un tiempo donde se evita mucho hablar de la muerte, pero al mismo tiempo se vive dominado por el miedo a perderlo todo. Y Pablo rompe ese pensamiento. Cuando la muerte deja de ser el enemigo supremo, el miedo pierde también su poder paralizante. Decía Wright, lo expresaba de esta manera, dice: la esperanza cristiana no es escapar del mundo, sino vivir en él con la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Y esta esperanza no nos desconecta del presente, nos libera para vivirlo con valentía, con serenidad. Pablo no se aferra a la vida por egoísmo, ni la desprecia por cansancio, lo pone al servicio de algo más grande, pone su vida al servicio de algo más grande, Cristo y su obra, Cristo y su obra. Y aquí aprendemos algo profundo sobre la madurez cristiana. La madurez no elimina nuestros deseos, sino que los somete a una causa mayor. Y Pablo no está negando su anhelo personal. Su anhelo personal es estar con Cristo, pero tampoco convierte ese deseo personal y ese anhelo en el criterio final. Los niños normalmente eligen lo que desean, ¿verdad? Lo que les gusta. Esa es así la condición de los niños. Pero el adulto, alguien maduro, elige lo que edifica a otros. Y esto desafía nuestra manera habitual de tomar decisiones, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué es mejor para mí? ¿Qué es mejor para mí? Delante de una disyuntiva, delante de una elección, ¿qué es mejor para mí? Pero Pablo se está preguntando, ¿qué es mejor para otros? ¿Qué es mejor para otros? Esta es la lógica del amor cristiano. Aquí pues hay un principio práctico a seguir cuando buscamos de manera cuidadosa discernir la voluntad de Dios. Y podríamos poner a modo de ejemplo un ejercicio, ¿no? Colocar juntas dos columnas paralelas y con las respuestas a dos preguntas. Bueno, ¿cuáles son mis deseos, mis preferencias, mis instintos naturales en esta situación, delante de una situación? Y en la otra columna podríamos poner, ¿qué responsabilidades tengo en cuanto a mi hogar, a mi familia, al ministerio en la iglesia, la mayordomía de mis dones o mi experiencia en el pasado? Y muchas veces solamente el simple hecho de hacer una lista de las respuestas a estas preguntas nos puede ayudar a tener sentido más claro de lo que Dios desea, lo que es la dirección de Dios para nosotros, cuando todo lo demás sigue igual y confuso. Pablo da prioridad a las necesidades de la iglesia antes que a su propio beneficio eterno e inmediato. Un escritor dijo que el verdadero conocimiento de Dios nos lleva inevitablemente a olvidarnos de nosotros mismos para vivir para su gloria. Este es el pensamiento de Pablo. Este es el discipulado real. Cuando Cristo es el centro de mi vida, mis decisiones dejan de ser egocéntricas. Y empiezo a vivir no desde lo que quiero, sino desde para qué me necesita Dios. Así que la balanza de Pablo se decantó, ¿verdad? Ahí en su dilema. Permanecer para el progreso y el gozo
de otros. Eso es lo que estaba diciendo, por lo menos por lo que el corazón de Pablo se inclinó. Permanecer para el progreso y el gozo de otros. Dice, lo vemos en los versículos 25 y 26, dice así: y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo llega a esta convicción: Dios no lo dejará vivir, Dios lo dejará vivir un tiempo más. ¿Y para qué lo dejará Dios vivir un tiempo más? Pues no para descansar, no para retirarse, no para disfrutar de la libertad, sino para el progreso y el gozo de la fe de otros, es lo que dice. El lenguaje de Pablo es claro: la vida que continúa solamente tiene sentido si produce fruto espiritual en otros. Y cuando la iglesia avanza en fe, crece también en su gozo, se fortalece su esperanza y Cristo es glorificado. Así que el propósito final no es Pablo ni los filipenses, es que Cristo sea exaltado, glorificado en su pueblo. La vida centrada en Cristo siempre se convierte en una vida entregada a otros. Tim Keller decía que el verdadero amor cristiano no es solo sacrificio, es la alegría de poner a otros por delante, porque Cristo fue puesto delante de nosotros. Así que Pablo decide permanecer para el progreso y el gozo en la fe de los filipenses. Ahora, recopilando un poquito todo lo que hemos estado considerando, llegando a algunas conclusiones. Y la primera conclusión y más importante es la pregunta que no podemos evitar delante de un pasaje como este. Fíjate, Filipenses 1 del 19 al 26 que hemos estado considerando no nos pregunta si sabemos explicar el pasaje. Este texto no busca informarnos más, busca reorientarnos, busca descentrarnos de nosotros mismos. Así que la pregunta final, por lo tanto, no es si entiendes Filipenses 1:21. El texto nos pregunta algo mucho más incómodo para nosotros. ¿Sabes lo que nos pregunta? Lo que nos pregunta es: ¿qué define realmente nuestra vida? ¿Qué define realmente nuestra vida? Porque cuando Cristo no es el centro, vivir se vuelve supervivencia y morir se vuelve una amenaza. Pero cuando Cristo es el centro, la vida es entonces cuando tiene propósito y la muerte pierde su poder. El vivir es Cristo, no es, como decía antes, un lema inspirador, es una manera completamente distinta de entender la vida. Quiero dejaros algunas preguntas para la reflexión personal y oración también. Pregunta: ¿qué significa vivir para mí hoy en la práctica diaria? ¿Qué significa vivir para mí hoy? Si alguien observara mis decisiones, ¿podría decir honestamente que Cristo está en el centro de mi vida? ¿Qué cosas, personas o metas compiten con Cristo por el primer lugar en mi corazón? ¿Estoy viviendo para mi comodidad o para el progreso espiritual de otros? Y última pregunta: ¿qué miedo revela que todavía no confío plenamente en que Cristo es suficiente? Pienso que son buenas preguntas para que hagamos un diagnóstico de dónde está nuestro corazón. El padre de Dulce esta semana me pasaba en el día del viernes una diapositiva donde
se hacían preguntas y se analizaba, o por lo menos se hacía un análisis del corazón del creyente. Pienso que estas preguntas también nos pueden ayudar a analizar dónde está nuestro corazón y si Cristo es el centro de nuestra vida. Pero no solamente hay preguntas, hay frases también que nos pueden ayudar a examinar y enfocar nuestro corazón. Si Cristo no es el centro, fíjate, todo lo demás queda desordenado para el creyente. Vivir es Cristo, no es decirlo, no es repetirlo, es elegirlo cada día. Una vida centrada en Cristo siempre termina también siendo una vida entregada. Y cuando Cristo es mi ganancia, ya no tengo nada que perder. Fíjate la tranquilidad y el sosiego que puedes tener en tu vida, sabiendo que no tienes nada que perder. Y fíjate otra cosa más, no se trata de cuánto dure mi vida, cuánto dure tu vida, sino para quién vivimos nuestra vida. Así que tengamos presente todas estas cosas y pensemos y reflexionemos en qué decisiones debemos de tomar esta semana para mostrar que Cristo vale más que mi comodidad. Dios nos está llamando a permanecer y a servir. Y pensemos también que en nuestra agenda la prioridad no debe ser otra cosa que la de que Cristo sea visible en cada una de nuestras vidas. Y pensemos también en cómo podemos contribuir al progreso y al gozo en la fe de los que están a nuestro alrededor. Que el Espíritu nos lleve no solo a repetir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sino a vivirlo de verdad. Cristo puede redefinir hoy la forma en que vives, decides y esperas.